La Agenda de la Transformación, un podcast de José Manuel Pizarro. ¿Qué tal, amigos? Les saludo nuevamente. Soy José Manuel Pizarro. En esta ocasión, en mi podcast, La Agenda de la Transformación, un nuevo episodio. Y de hoy se trata de un poco de historia de Huachochi. Y estoy muy contento de recibir a un gran amigo, una persona a la cual admiro bastante. Y me da muchísimo gusto que me acompañe en este episodio el profesor Mario Ronquillo Aguirre, además autor de 3 libros, cronista también de Huachochi, el autor, su primer libro, Donde volaron las garzas, que habla precisamente del municipio de Huachochi, luego La historia universal de Huachochi, el siguiente libro, y también su libro El mineral de Morelos. Profe, me da mucho gusto que esté aquí, bienvenido, y vamos a hablar un poquito de la historia de Huachochi con un experto que es usted. Gracias. Estoy este, dispuesto a dar respuesta en lo mejor que se pueda para difusión de la historia de nuestro municipio, que es Huachochi. Muy bien, profe, pues primeramente, pues agradecerle que esté aquí, profe, que se haya dado ese tiempo de acompañarme y pues conocer un poquito más de la historia de nuestro municipio, de nuestro pueblo, que es bastante importante saber nuestros orígenes, de dónde venimos, cómo lo hicimos y, pues, ¿quién mejor que usted para platicarnos un poquito de esta historia? Eh, ya después de la presentación, pues, vamos iniciando con el tema directamente y, bueno, el primer tema sería, en este caso, ¿cómo inicia la historia en Huachochi? Pues, ¿cuál es el origen de nuestro pueblo? ¿En qué época de la historia de México, inició, nuestro pueblo a figurar un poquito, a desarrollar? Eh, ¿Cuáles fueron esos orígenes? Usted, eh, escribiendo el libro Donde volaron las garzas, pues nos, orienta un poquito, nos dice ahí algo de historia. ¿Qué nos puede platicar, profe, de eso? Primero, voy a hacer una referencia a nuestros antecedentes del tiempo de la colonia. Es muy importante saber que nuestro origen acá en el norte se dieron a través de la creación de la provincia de la Nueva Vizcaya, con capital en Durango. Y también esto lo digo porque de allá vinieron los primeros habitantes de, de lo que era la provincia, y más que todo porque fue pues una migración que se empezó a dar del sur al norte. La primera persona de que se tiene conocimiento originaria de allá vino a estos lugares con la finalidad de proteger los bienes de la misión que tuvieron los jesuitas, que fueron expulsados en 1767. En ese tiempo, la población se asentó en lo que es actualmente Casas Quemadas, un lugar con mucha agua y muy idóneo para vivir. Y esto, eh, pues, trajo consigo la creación desde aquellos tiempos de una sección municipal que por ese entonces pertenecía a Valleza. Allí permaneció, pues, la residencia de los primeros habitantes hasta que llegó el momento en que algunos de los soldados de el ejército francés que venían cuando Maximiliano de Habsburgo y que vinieron al norte y sobre todo a Parral, se empezaron a dispersar
en búsqueda de dónde refugiarse o con ideas ya de quedarse por acá. Ellos, como no tenían recursos, exigieron a los primeros habitantes de allí que les dieran caballos, bestias para montar, y que si no lo hacían, les raptarían a las doncellas o a las hijas que tenían en ese lugar. Ellos, atemorizados, se refugiaron en la barranca y posteriormente, cuando vieron que estas personas insistían y que regresaron y no los encontraron, entonces incendiaron las casas. Presidente seccional en ese entonces era el señor Miguel Aguirre Portillo, quien mandó pedir apoyo o auxilio a Guadalupe Calvo a través de un propio. De respuesta tuvo únicamente que se defendieran como pudieran y sacaran de allí a los franceses. Con esto, él se organizó con los indígenas y los pocos habitantes que había en la comunidad, y en lo que es la parte donde se encuentra actualmente el cementerio municipal, allí los organizó y tuvieron un enfrentamiento que llevó a los franceses retrocediendo hasta lo que es el pueblo o la ciudad ahora actualmente, que en el plano eran puros pantanos, y allí perdieron la vida gran cantidad de estos soldados, y muchos lograron salir para refugiarse en las comunidades aledañas, y de ello tenemos pues eh, constancia por los habitantes del, principalmente de la parte que es Rancho Seco, que ahora ya es prácticamente un suburbio de la ciudad, y esto por el físico de las personas, el color de su piel y de ojos. Posteriormente a esto, don Miguel decidió cambiarse de lugar para habitar en lo que actualmente es Huachochi. Allí compró una casa y construyó también en las inmediaciones otra casa para habitación, y poco a poco sus hermanos se, se vinieron a lo que es actualmente Huachochi a vivir, y se construyeron las casas siempre al lado opuesto de lo que eran los pantanos, en partes Las partes de altas. terreno macizo, conocido actualmente por los habitantes como Malpais. Y ahí fue, pues, empezó a desarrollar el pueblo, y la atención de parte de los religiosos misioneros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, venía de Tonachi, y fueron ellos quienes iniciaron con la construcción de la primera capilla que actualmente existe, el Sagrado Corazón. Así pues fue avanzando todo en número de habitantes y en, digamos, en construcciones, en instalación de ranchos aledaños, y también en la etnia indígena. Los taromares fueron acercándose también a la población, que lo más cerca que se tenía así un núcleo poblacional era en Caborachi. Al entrar el siglo XX, pues ya hubo un poquito más de desarrollo, y la comunicación siempre la tuvimos con Parral por cuestiones de comercio y todo lo que era concerniente a ventas de aquí para allá y compras de allá para acá. Profe, haciendo una pausa y retomando el origen, vamos a decir que vino soldados franceses. Hablamos de soldados franceses, se asentaron en lo que hoy se conoce como Casas Quemadas, que yo
y a lo mejor mis amigos que me están viendo desconocían de dónde venía el nombre de Casas Quemadas, y ahora el que lo estamos escuchando, ese es el origen del nombre. Y la ubicación, si me permite, a las personas que nos están ubicando, a los amigos que nos están viendo, Casas Quemadas, pues, si ubican carretera Parral a la altura de donde está ahorita, la subestación, por ahí enfrente. Hablamos de esa parte, ¿verdad? Sí, o una referencia más, eh, fácil de entender, está, abajo así, porque visto desde arriba de las cabañas del Tepehuán. Ah, exactamente, en la parte de abajo. Perfecto. Sí, es una exclusión para los amigos que nos, ven en este podcast, se den una idea, ¿dónde inició, la población? Fue ahí en Casas Quemadas. El origen del nombre, como lo dice el profe, fue por la situación de los, franceses, de las tropas francesas, ¿verdad? Que Sí, no se asentaron allí, sino más bien anduvieron merodeando en okey, okey. búsqueda de caballos y hasta que, pues, decidieron, sacarlos a la fuerza. Ah, y entonces, los, soldados quemaron las casas. Quemaron las casas y entonces esa fue la determinación que el señor Miguel tomó para cambiarse de ubicación y así, como no existe ningún dato, los datos que tenemos de la fundación de Huachochi en ese lugar de Casas Quemadas, más o menos son a mitad del siglo XVIII, 1750. No existe ningún dato preciso y por eso, a finales del siglo XIX, ya cuando se cambian de lugar, podemos decir que prácticamente el fundador de Huachochi es este señor, porque él fue el que Ajá, ajá. decidió cambiarse a lo que ahora es Huachochi actualmente. En ese tiempo era, seccional De de Guadalupe Calvo, Guadalupe Calvo, era seccional de Guadalupe sí. Calvo. Y así permaneció esa sección hasta finales, perdón, a principios del siglo XX y ya se cambió cuando se creó el nuevo distrito judicial Andrés del Río y y pasamos a pertenecer a Batopilas. Y Anduvimos rodando un poquito ahí. así permaneció esta sección hasta 1962, cuando se dictó el decreto de la creación de un nuevo municipio. Y la razón fue muy sencilla. Batopilas, por ser un mineral muy inaccesible y siendo el municipio desde entonces el que tenía mayor población de indígenas de la etnia tarahumara, entonces quisieron hacer un municipio que abarcara esta etnia en lo más posible y que para su progreso fuera una parte más accesible. Se eligieron algunos lugares, pero a Huachochi lo favoreció el hecho de tener agua suficiente y de que había recibido en donación una planta hidroeléctrica que podía servirles en mucho para el progreso. Se hizo la decisión y se nombró, este, el Congreso del Estado no sometió a votación para un primer presidente, sino por este decreto, nombraron al profesor Ignacio León Pacheco, que fuera el primer presidente, que ya estaba por terminar el periodo o el trenio de las presidencias municipales, y por eso él tomó la presidencia en enero y la terminó en octubre. Ah, fue un periodo corto la Un primera, periodo, un la periodo primera. corto. El segundo periodo ya fue por elecciones y fue el profesor Humberto Hernández. Humberto Hernández, fíjense, un dato bien importante y que tenemos que recordar a todos los huachochenses, el primer presidente municipal, Ignacio León Ignacio Pacheco, León Pacheco. hijo de el profesor y también fue diputado federal Ignacio León Ruiz. Su madre fue la señora
María de Jesús Pacheco, originaria de San Javier. Posteriormente ya, como ya dije, el presidente electo fue el profesor Humberto Hernández. Y de allí, pues, empieza el progreso con Huachochi, que no era más que una población escasa de 3,000, 4,000 habitantes en ese entonces. Se escucha en la historia, profe, que, tenía más habitantes Norogachi, Tonachi. Sí, incluso esas, pues, localidades, sí tienen fecha de fundación y llegaron a tener el rango de municipios alguna vez. Fíjese, es bien interesante porque, a los que nos ha tocado andar por Tonachi, pues, se ven, construcciones bastante antiguas. Tan solo no tengo el dato, pero la iglesia, pues, se ve bastante antigua, no sé en qué año sería, esa creación. Sí, todo eso, fue precisamente el siglo XVIII y, eh, mm, hay el dato preciso y en mis libros está, constatado, eh, el registro de la fundación de cada uno Ah, de esos excelente. pueblos. Amigos, pues en una pausa les comento que bueno, si quieren conocer la historia más a fondo de nuestro municipio, pues hay que ir a comprar el libro del profe Mario Ronquillo, Donde volaron las garzas, o el más actualizado, Historia Universal de Huachochi. Y ahí vienen todos esos datos, porque es muy interesante. Debo hacer la aclaración de que ninguno de los 2, ambos libros ya no no hay en existencia, pero estoy trabajando para terminar este año que cumple el municipio 60 años de su fundación para una actualización de un tercer libro que espero que sea mayormente más completo, porque Huachoche en unos cuantos años, o para ser más preciso, lo que viene del siglo XXI para acá, ha crecido inmensamente. Lo que trajo consigo la creación del municipio, ya lo dije, fue la población indígena, pero lo que más le dio importancia a esto fue que en Huachoche se hizo el primer congreso indigenista, de donde surge el Consejo Suprema de la Tarahumara, y posteriormente vinieron congresos tras congresos, y casi siempre Huachoche ha sido la sede de estos congresos. También, pues, no puedo decirlo aquí por falta de tiempo, pero en mis libros están las fechas de estos congresos. Y esto también permitió la creación del segundo centro coordinador indigenista en la República, por el Instituto Nacional Indigenista, o conocido muchísimos años como el INI. Y el primero, pues, fue San Cristóbal de las Casas. Posteriormente, el INE cambió de nombre y se llamó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, la CDI, conocida La sede. vulgarmente, y ahora el INPI. Eh, de ahí, de ese centro, surgieron otros más. Por ejemplo, el que está actualmente en San Rafael, que fue en Temuris, su origen, el de, el de Carichí y el de Uruachi en Guadalupe Calvo. Y también cabe mencionar que hubo una normal en los años 30 en Huachochi para maestros indígenas, y dejó de ser, y también se tenía proyectada una radiodifusora que no se, no se logró. ¿Y qué más podemos decir sobre el indigenismo? Pues en el municipio se crearon dos internados indígenas para varones de mucho renombre, el de Tonachi, principalmente el de Siquirichi, y en Huachochi para mujeres el internado Heréndira, que comenzó siendo una comunidad tipo, donde se tenían a 11 matrimonios que se les enseñaban oficios a los hombres, para ellos y para las mujeres
con clases de economía doméstica, como se llamaban, para hacer costuras, envasado de frutas y preparación de alimentos. Los hombres trabajaron el poco tiempo que duró esto en un aserradero. Y después de esto, Huachochi cambió porque no se logró. Fue una utopía y ofrecieron 50 becas a doña Venancia, que era la directora, Financia Gen Vidal. Ella era la directora y las aceptó y logró sacar la primera generación de niñas indígenas. Y con ello cerró su ciclo y se fue a su tierra natal, a Iguala, estado de Morelos. Fíjese qué interesante eso de los, internados, qué interesante para los amigos que nos escuchan. De allí, surgieron algunos, nombres, algunas personalidades importantes del internado de Siquirichi, porque me han platicado del internado de Tonachi, y el internado Heréndida, que está ahí en la cabecera municipal, pues, en la Sí, actualidad funcionando. sí, porque se cambiaron de nombre y totalmente de, de modalidad. Eso fue el 72, en el periodo de Luis Echeverría, pasaron a ser centros de integración social. Prácticamente ya quedaron como albergues donde los niños permanecen de lunes a viernes y, y pueden retirarse a sus casas. El de Huachochi, por la falta de población indígena, se abrió a, pues sí, a recibir mestizos, y es lo que lo ha mantenido. Que por cierto es una de las instituciones que se han descuidado muchísimo y, y han tenido pues que pasar por muchas carencias, pero esperemos que las cosas se compongan y vuelvan a tomar su ritmo. Así es, profe. Sí, 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 bien importante el internado Heréndira y con mucha historia. Profe, retomando un poquito la historia de Huachochi, quiero preguntarle, ¿qué papel jugó Huachochi en la independencia de México? ¿Tenemos algún vestigio de algo que haya sucedido en esa época tan importante de nuestra historia? No, solamente eh, lo que se dice del movimiento de la independencia es que a Batopilas llegó un individuo con un mensaje de que México había logrado la independencia y se hizo una gran fiesta y, y celebraron ese acontecimiento, que para los gachupines que en ese tiempo ahí vivían, pues fue un golpe muy duro tener que la gran cantidad de abandonar el mineral del cual eran dueños mayoritarios. Eso fue lo único. En general, en la Tarahumara solamente se escuchaba hablar que había un movimiento para independizarnos. Eso fue lo único. En cuanto a la revolución a los 100 años, Sí, tampoco. tampoco en la revolución. Sí, en Huachochi solamente no tenemos ningún encuentro bélico, ningún acontecimiento así que haya marcado algo de la revolución. Lo único que sabemos que fue un paso para Batopilas cuando hubo un encuentro en el Puerto del Aire, se llama así, y también el paso pues principalmente de don Guillermo Vaca por ahí. Y la otra es que algunas personas, algunos señores de Tonachi, de Lagunitas, se integraron a, Ándele, eso era importante. a la revolución. Hubo Es, gente que sí se integró a la revolución, y se integrarían en algún, batallón, reconocido, con algún general, con algún sí, llegó a tener el grado de general don Blas Orpinel, que salió de Tonachi, que eh, fue una persona que creíamos que por los Orpinel que hay en Huachochi sería parte de esa familia, pero Em, gracias a la investigación del historiador Redesel, encontró que su origen está en el Tule.
Y Ujú. allá en Ojinaga se cambió el nombre. Entonces, a veces lo hemos exaltado mucho y no es tanto lo que Okey. nosotros, creíamos que había sido este hombre. Okey. Entonces, sí hubo soldados, vamos a decir, revolucionarios de aquí de Huachochi. Excelente. Y en cuestión, profe, de lugares, históricos, durante toda la trayectoria del municipio de su origen, eh, pues, religiosos, políticos, no sé, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, antes de decir algo de lo que me preguntas, diré que Huachochi también fue paso de la conducta de la plata que se extraía de las minas en Batopilas. Y Huachochi, en lo que es el pueblo ahora actualmente, y concretamente allí donde está el Hospital Rojo, em, Sí, se llamaba el Llano de la Estación, y allí hubo una casa para albergar o para hospedar a los que iban con la conducta. a los que iban con el Y en el mineral. municipio también tenemos otra casa de la conducta en Basíguare. Antes de llegar a Basíguare y bajar completamente a lo que es el pueblo, a mano derecha, allí donde se empieza el camino para subir a lo que es ahora el poblado, pues donde está la iglesia y todo eso. Allí están todavía vestigios y las ruinas de la casa de la conducta. Esas Se les llamaba así porque, recibían recibían a la a la conducta, y conducta. en lo que yo tengo escrito ahí narro cómo llegaban y de qué estaban abastecidas esas casas para darle de comer a las bestias y darles de comer a los que iban con la conducta. Perfecto. Bueno, entonces llevamos ahí, lo que es los vestigios de esas Sí. casas. Y Ahora vamos, si me permites, con lo de la cuestión, hablando de la cuestión religiosa. sí, claro que sí. Tenemos que lo primero que hubo aquí como misioneros fueron los jesuitas, los padres o sacerdotes de la Compañía de Jesús. Y es a quienes debemos también, pues, las fundaciones de los pueblos que ya dije en el municipio. Y ellos permanecieron hasta la expulsión vuelvo a repetir, 1767. Y en este tiempo lo suplen los frailes franciscanos del Colegio de Guadalupe, Zacatecas, y vinieron a cubrir las misiones que ellos dejaron abandonadas. Y hubo algunas que prosperaron muchísimo, e incluso podemos decir que los jesuitas no habían hecho construcciones así muy de obras de buen acabado, Ujú. y fueron los franciscanos los que construyeron los mejores templos que todavía existen. Un ejemplo de ellos es el Tezatebú, cerca de Batopilas. También podemos hablar de Norogachi y, y de algunos más, pero en el municipio esos. También hay que recordar otro de los templos que existen construidos por jesuitas, es el de Tatahuichi, San Francisco Javier, y el de Papajichi, por decir así un ejemplo. Sí, son templos, donde, se llevan a cabo, actos religiosos de nuestros hermanos rarámuris, ¿verdad? Ellos se concentran mucho. Tienen una, ellos La comunidad, el Comanche que le llaman, el donde comer. donde se hospedan y donde hacen. Aquí en la cabecera municipal, ¿qué pudiéramos tener, histórico ahí en la cabecera? ¿Qué tenemos antiguo? Pues, lo único que se conserva actualmente es la capilla, allí en lo que es Iguza, que anteriormente era para nosotros Aguza en sus tiempos, que era Aserraderos González Ugarte Sociedad Anónima. Posteriormente le pusieron Industrial y por eso cambió de Aguza a Iguza. Y la casa, que construyó don Miguel todavía se conserva en buenas condiciones,
que se dividió en dos partes, que, que quedaron en manos de dos nietos y que es donde está ahorita la escuela Repaber Rarámuri, y la otra parte es la que exacto. pertenece a Aarón Aguirre. Exactamente, sí, casas tipo haciendas, ¿verdad? Tipo Hay con otras portal en medio. casas muy grandes, le decían así, murallas, ya han desaparecido, ¿verdad? Unas están en ruinas, por ejemplo, la que está habitada ahorita por Roberto Aguirre. Esa casa fue muy grande, también fue como una muralla. La casa que al último fue don Francisco Orpinel, otra de las antiguas que queda o que perdura y se ha conservado, que es donde vive más bien ahorita la señora Jerry, es americana. Okey, sí, 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 Ese acá para el lado del lago. sí es de las casas más antiguas. Profe, y he escuchado algunas pláticas de la tienda grande que existía en aquellos años, en el Lobito Colgado. Sí, ¿Qué nos puede platicar de eso? mm, bueno, allí eh, fue el dueño, un señor que se llamó Cristino Orpinel, y por mucho tiempo él, primero también construyó una casa así, amurallada, como las que mencionas, y ahí tuvo su tienda por muchísimos años, y ya era costumbre de la gente de los alrededores, hasta de los municipios, ¿verdad? De Batopilas y Morelos, venir a comprar ahí con él, y así permaneció ese negocio hasta ya muy avanzada la edad de él, y se retiró, y hizo historia esa casa, Sí, es plática bastante recurrente. el lobito colgado. Y otra, plática recurrente es de la cantina que existía en medio lago, por ahí mencionan. Como te dije, en la parte plana del pueblo, eran puros pantanos, y contaban personas que yo todavía conocí, que había un pino allá al otro lado de lo que ahora es, o exactamente por ahí donde está la cortina de la presa, porque mucha gente habla del lago de las Garzas. En Huachochi no hay lagos, es una represa. Y esa represa se hizo, y tengo los datos de cuando se hizo la primera vez para recabar agua, y un canal que todavía quedan vestigios, y donde ahora actualmente es un restaurante que lo maneja el municipio. Allí estaba una especie de una pila del depósito del agua, y de ahí salía por unos conductos muy grandes de fierro a mover la turbina de la planta que estaba abajo en el plan de la Exactamente. cascada. En ese tiempo se hizo la cortina, pero con el paso del tiempo se subió. Cuando estaba como se hizo originalmente, se hizo una especie de islote, una islita ahí, y entonces tuvo la ocurrencia de hacer allí una cantina. Y para salir a la parte del centro, se construyó un puentecito de ancho, dos tablas, dos tablones, y, y era como accedían a ese lugar. Posteriormente se hizo la cortina, se levantó para que hubiera más agua, y entonces el, el islote casi desaparece, y fue cuando se pensó en, en hacerlo de manera artificial, rellenándolo, y entonces fue cuando se hizo ese parque y se hicieron las garzas. Excelente, sí, ¿cómo Sí, saldrían? Imagínense cómo saldrían ahí con 2 3 cervezas en la cabeza, por los tablones ahí, sí, las personas. veces caídas, y también hubo ahogados. ¿A poco Sí, sí? sí, ¿También sucedió? sí. Ahogados, pero ahí con el agua Sí, por o accidente. o con el vino. No, pues tal vez por el accidente. Profe, no, pues, muy bonita la historia, amigos. El tiempo es corto y,
esperemos tener la oportunidad de grabar una segunda parte de la historia de Sí, Huachochi. de lo que corresponde al siglo XX, Así es, así sobre es. todo el auge que fue teniendo la cuestión de la educación, la cuestión de salud y sobre todo la cuestión del comercio. Y allí habría que hablar también de los aserraderos Así del es, siglo de XX. los del siglo XX, Ujú. de cómo Que fue surgió esa la industria. industria maderera subió mucho. Así es. Eh, Lo vamos a dejar, profe, para una segunda parte de un poco de historia de Huachochi. Con esto nos vamos a despedir de este podcast de su servidor, José Manuel Pizarro. Yo los invito a que nos escuchen en Spotify, el podcast que se llama La Agenda de la Transformación. También los invito a que nos vean en YouTube, nuestro canal de YouTube, soy JM Pizarro. En Facebook soy JM Pizarro y en TikTok, Instagram y Twitter soy JM Pizarro. Ahí los espero para que se enteren un poquito más de estos programas que estamos realizando y un poquito de historia, la historia de cómo surgimos y hacia dónde vamos, que es lo importante de conocer de nuestro municipio. Agradeciéndole que nos haya acompañado, profe. Me dio mucho gusto platicar del tema histórico y pues gracias por darnos ese tiempo. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias aquí a los dirigentes de la radio y pues enhorabuena a ustedes en este lugar tan bonito, en medio del bosque y con una naturaleza exuberante. Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Los esperamos en el siguiente podcast, aquí con su amigo José Manuel Pizarro, en una emisión nueva que tendremos próximamente. Les mando un saludo, ánimo.